Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad que este arquero que les voy a mencionar ahora pueda convertirse en refuerzo de River. No sé si en el próximo mercado de pases, pero hay medios colombianos que ya han puesto sobre la mesa que el más grande iría por el actual guardameta titular de Atlético Nacional, y tal como sucedió en aquella oportunidad con Franco Armani, donde River obviamente acertó de gran manera a la hora de contratar al actual guardameta de River, en esta oportunidad volvería a ir por el portero del elenco de Medellín. El arquero en cuestión se llama Kevin Mayer, es un guardameta joven que se espera, o por lo menos eso es lo que cree el Nacional, que atajaría muchos años allí tal como lo hizo Armani y después podría emprender viaje hacia el fútbol europeo. Sin embargo, desde River están analizando distintas alternativas en caso de que el pulpo se vaya. Uno cree, o por lo menos según la información que ha obtenido durante estos últimos días, que Armani en el 2024 va a seguir atajando en River. Sin embargo, como todavía no se ha confirmado absolutamente nada, desde el Millonario no quieren llevarse ningún tipo de sorpresa y ya están averiguando las posibilidades como para contratar a este joven arquero. Empecemos. La realidad es que es bastante apresurado que en River vayan en búsqueda de un arquero sabiendo que la situación de Armani no es clara todavía. Sí lo es en cuanto a su contrato, porque lo lógico es que continúe en River después de lo que va a ser el 31 de diciembre. No es la misma situación que Enzo Pérez, que Maidana, que Suárez, porque todos estos futbolistas terminan su contrato el 31 de diciembre y en caso de seguir deberían prolongar sus respectivos vínculos, algo que en principio no sucedería. El contrato de Armani termina recién en 2024 y por eso mismo lo lógico es que arranque la pretemporada con el Millonario y después, una vez termine su contrato, sí decida qué es lo que vaya a hacer de su futuro. Por eso es extraño que en River estén en búsqueda de un arquero, más allá de que es también lógico desde el punto de vista que se están preparando para la salida del pulpo en algún momento y cada vez falta menos tiempo para que llegue justamente ese momento. Hablando un poco del arquero del que vamos a hablar ahora, desde River nunca salió este nombre, pero sí surgió desde los medios colombianos. La importante y conocida cadena Caracol anunció que River y uno de los dirigentes más importantes del club se habría comunicado con uno de los directivos de Atlético Nacional para preguntar cuáles son las condiciones por Kevin Mayer y cuál es su situación contractual, teniendo en cuenta que obviamente en caso de querer adquirirlo, River obviamente deberá pagar su pase, tal como lo hizo en su momento cuando incorporó a Armani. El Millonario pagó al pulpo a principios de 2018 en ese mercado de pases, uno de los mejores de la historia del club, en alrededor de 4 millones de dólares. En esta oportunidad, teniendo en cuenta que el guardameta colombiano todavía tiene vínculo con Atlético Nacional, también deberá suceder más o menos lo mismo. Es un arquero que viene teniendo bastante continuidad, más allá de ser joven, de tan solo tener 23 años. La realidad es que ya ha atajado más de 100 partidos en el elenco de Medellín, 114 en el momento en el cual estoy grabando este video, y por eso mismo es considerado uno de los arqueros con más futuro de todo el fútbol colombiano. La realidad es que Atlético Nacional no tiene la idea de transferirlo al fútbol sudamericano, pero está claro que todo esto se mueve por dinero y sabiendo, en el caso de Mayer, todo lo que ha sucedido con Armani, seguramente hasta el propio portero no descarte la posibilidad de que se dé una transferencia si es que finalmente desde River llegan a un acuerdo con la dirigencia del elenco cafetero. No será sencillo, sobre todo también porque desde River no es que ya están comenzando una negociación. En el más grande quisieron seguramente saber las condiciones por ese arquero, tal como las hicieron saber por muchos otros guardametas, teniendo en cuenta la posibilidad de que Armani se vaya, el hecho de que el pulpo no haya comunicado su decisión y tal vez no haya que comunicar absolutamente nada, porque Armani seguramente está diciendo: tengo contrato con River hasta el 2024, no tengo por qué anunciar nada ahora a finales de este 2023. Yo voy a seguir atajando tal como lo hice durante todas estas últimas temporadas, la mayoría en un excelente nivel.
Sin embargo, desde la dirigencia seguramente estén viendo posibles reemplazantes. El secretario deportivo del club, Enzo Francescoli, debe tener una lista de alternativas en caso de que Armani se vaya, y este joven guardameta colombiano de Atlético Nacional debe aparecer en los puestos más altos como para reemplazar al Pulpo. Actualmente el valor de mercado de Kevin Mayer rondaría los $3,5 millones, un poquito menos de lo que River pagó en su momento por Armani. Hay que tener en cuenta un par de cuestiones. En primera instancia, es un jugador que en este entonces es más joven de lo que era Armani en aquel momento en el cual River lo fue a buscar, pero también es un guardameta de menor jerarquía. No hay que dejar de lado de que Armani ya era el jugador con más títulos en la historia del Atlético Nacional de Medellín, lo sigue siendo por cierto, y además había sido figura excluyente en la consagración del elenco paisa en la obtención de la Copa Libertadores del año 2016, siendo una figura tan sorprendente como también lo fue en la obtención de la Copa Libertadores con River en el año 2018. Eso hizo que River tuviera que pagar 4 millones por un arquero de más de 30 años. En esta oportunidad, el elevado precio por Mayer radica más en su juventud y en lo que puede llegar a ser en un futuro cercano. Aún así, ya ha conseguido 4 títulos locales con Atlético Nacional de Medellín. Es un futbolista que sabe lo que es salir campeón y sobre todo también sabe lo que es defender la camiseta de un equipo grande, porque si bien quizás Atlético Nacional no tiene la magnitud de River a nivel mundial, a nivel local en Colombia el elenco de Medellín es sin lugar a dudas uno de los más importantes de ese país y de los que más repercusión tiene, ya sea para las buenas como las malas noticias. Igual que lo que sucede en River, que cuando repercuten las buenas son muy pero muy buenas, pero cuando pasan las malas son muy pero muy malas. En cuanto a su contrato, que es algo clave siempre para saber en definitiva si se puede o no arrancar una negociación y qué tan difícil o fácil sería contratar al guardameta en cuestión, su vínculo con Atlético Nacional es hasta el 30 de junio del 2025, es decir, si tomamos como referencia de inicio de una hipotética negociación enero del 2024, todavía le van a quedar 18 meses de contrato. Y digo enero del 2024 porque eso sería una sorpresa, porque Armani estaría dejando el club meses antes del término de su contrato con River, y eso solo podría suceder si algún equipo paga un resarcimiento económico para llevarse al Pulpo, algo que parece complicado por un arquero de 37 años, o si en definitiva el propio Armani le pide a la dirigencia rescindir el vínculo por un tema de querer volver justamente a Atlético Nacional. En ese caso podríamos estar hablando de intercambio de arqueros. Armani volvería al equipo de Medellín, donde fue uno de los mejores jugadores de los últimos 10 años y de toda la historia del club, mientras que River estaría incorporando a un joven arquero como para luchar en el arco de River junto con Ezequiel Centurión. Esa es otra pregunta que deberíamos hacernos. Cuando Armani se vaya de River, ya sea en enero del año que viene o cuando termine su contrato, ¿el guardameta que debe venir para reemplazarlo debe ser un arquero con mucho futuro o debe ser un portero que verdaderamente esté ya mucho más instalado, sobre todo en el fútbol sudamericano, para saber que va a rendir y que va a estar sobre todo a la altura en una competición como la Copa Libertadores? Es algo que los dirigentes y la Secretaría Técnica de River tendrán que evaluar muy pero muy bien, porque el post-Barovero a mediados del 2016 fue verdaderamente duro hasta que llegó Armani, por lo que cuando se vaya Armani deben tratar de que el post-Armani no sea tan duro como lo fue el post-Barovero. En el lapso de estos últimos meses han sonado muchos arqueros con posibilidad para hacer refuerzo de River. La realidad es que quizás en estos últimos días ha bajado un poco la intensidad a la hora de buscar un guardameta, teniendo en cuenta que esto sonó con mucha más fuerza después de que River quedó eliminado de la Copa Libertadores 2023, aluciendo que el más grande debería traer un arquero a taja penales, lo cual es bastante raro teniendo en cuenta que todos los arqueros, los que ganan series de penales y los que las pierden, absolutamente han pasado por todas las circunstancias. Aún así me parece que lo que tiene que tratar de hacer River de cara al futuro es traer un arquero que dé seguridad apenas llegue, tal como lo hizo Armani, que en tan solo 10 partidos
fue figura frente a Boca en aquella Supercopa Argentina 2018 en Mendoza, y a partir de ahí crear un ciclo con un nuevo guardameta. La realidad es que las mejores etapas de los arqueros de River no han sido cortas, no han sido arqueros que han estado tan solo 1 o 2 años, generalmente siempre se quedan mínimo 4 temporadas en el club. En el caso de Mayer, en caso de contratarlo, podría ser un arquero de ese estilo, teniendo en cuenta que es muy joven. Más allá de lo que se busca en un portero, no es exactamente la juventud, por lo menos en primera instancia. En el caso de River seguramente no importaría traer un arquero de más de 30 años, tal como sucedió con Armani, y que este ataje hasta el final de su carrera como jugador profesional. El nombre para reemplazar al Pulpo, ya sea en enero, en junio o en diciembre del 2024, no está tan claro como sí se sabía en su momento que el nombre para reemplazar a Barovero era el de Armani. De hecho, River lo fue a buscar apenas el equipo de Medellín salió campeón de la Libertadores a mediados del 2016, pero por distintas circunstancias Armani no llegó a River en ese momento, sino que lo hizo 18 meses después. En el caso de Eric Mayer, es considerado uno de los mejores arqueros, como dije al principio, de todo el fútbol colombiano, y se espera que tenga un futuro bastante positivo. Pero uno se pregunta, ¿traerías a un arquero de 23 años para ser titular en River, teniendo a Ezequiel Centurión ya en la plantilla, habiendo sido titular en algunos partidos? Y si bien es verdad que obviamente no está a la altura de Armani, por lo menos ya sabe lo que es pararse bajo los 3 palos del arco más grande del mundo, y es un muy buen arquero que pasó por esa etapa de irse a préstamo en su momento, tuvo un buen nivel en Estudiantes de Caseros y ahora debería luchar por la titularidad. Si Armani se llega a ir a fin de año, está claro que Centurión no va a ser considerado el titular indiscutible, se va a traer otro arquero que tendrá que pelear un lugar. Pero en el caso de traer a Mayer, me parece que el titular en principio sería Centurión, teniendo en cuenta que es el arquero que viene estando en River y que Mayer obviamente no es ese guardameta de experiencia y jerarquía. Es un muy buen arquero con enormes condiciones y virtudes, pero más a futuro que a presente, más allá de que ya lleva más de 100 partidos atajando en la primera división del fútbol colombiano con Atlético Nacional de Medellín. Dependerá mucho exclusivamente de lo que decida la dirigencia de River para defender el arco de River de cara al futuro. Hay que tener en cuenta que es una posición muy pero muy clave a la hora de armar el equipo, porque absolutamente todos los equipos campeones y todos los equipos que han quedado en la historia siempre han tenido buenos arqueros y estables. Por eso mismo, en caso de ir en búsqueda de este joven guardameta colombiano, deben estar convencidos de que le puede dar un salto de nivel al plantel. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, está claro que si Armani se va a fin de año sería un golpe importante para River, sobre todo teniendo en cuenta que muchos otros jugadores importantes se van a terminar yendo un poco más seguros que lo que puede llegar a pasar con el Pulpo, como es el caso de Enzo Pérez, que es el capitán del equipo, y si se va Armani, que es el subcapitán, River podría, no digo quedarse sin líderes, porque hay muchos jugadores en el plantel millonario que pueden agarrar ese lugar, pero en definitiva lo lógico sería que estos importantes jugadores se vayan yendo uno por uno, pero no todos al mismo tiempo. Y en el caso de Mayer no lo tengo tan visto, más allá de algunos partidos que atajó en la Copa Libertadores este año con Nacional. El equipo colombiano quedó eliminado en octavos de final contra Racing, y si bien es cierto que ha tenido buenas actuaciones en algunos momentos, no es el arquero que yo iría a buscar para reemplazar a Armani, por el simple hecho que me parece que para traer un reemplazo del Pulpo, River debería ir en búsqueda de un arquero de experiencia, jerarquía y que ya haya tenido bastante recorrido, sobre todo en el ámbito internacional sudamericano. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.